Saludos, compañeros. Nuestro tema a tratar es la composición, estructura química de los jabones y detergentes y su efecto en la fauna acuática. Los jabones y detergentes representan la higiene para la humanidad. Prácticamente son antiquísimos. De forma cultural, la higiene presenta un papel importante, tan así que está definido socialmente el uso de productos de limpieza personal y entre estos están los jabones y detergentes, especializados en la limpieza del cuerpo o la limpieza de otros objetos o superficies. Pero, ¿cuál es la problemática con este tipo de productos? Muchos de estos resultan realmente perjudiciales para el desarrollo ambiental, afectando de gran medida el entorno y las zonas marinas. Resulta ser estas las más afectadas por este tipo de contaminantes, debido a que por los químicos de los componentes se adhieren, la gran mayoría se adhieren al agua y esta complica la degradación de estos elementos. El uso cotidiano y diario de este tipo de productos solo resulta en una situación más peligrosa y dañina para el ecosistema, debido a que estos productos son llevados como desechos a ambientes acuáticos y no se les da la trata necesaria a estas aguas residuales. La necesidad de identificar la estructura y la composición de estos productos es de vital importancia para entender el motivo del por qué estos resultan tan contaminantes, y al mismo tiempo es necesario presentar las consecuencias ambientales que traen estos productos y cómo dañan los ecosistemas acuáticos y las especies que habitan en este. El primero es teórica para comprenderlo. ¿Qué son los jabones y los detergentes? El segundo es la importancia de los jabones y detergentes y los efectos negativos de los residuos de estos. Empecemos primero por definir qué es una grasa. Una grasa o triglicérido es un éster que ha sido formado por la reacción entre el glicerol. Ese es un triglicérido. Ahora pasemos a lo siguiente. ¿Qué es un jabón? Un jabón no es nada más que una sal álcali que ha sido obtenida de un triglicérido. Y esto mediante la hidrólisis en ambiente básico. El álcali no es más que un puede ser un hidróxido de sodio o potasio que son los más utilizados. Ahora, aquí tenemos una representación de un jabón, tenemos un extremo hidrófilo y un extremo hidrófobo. El extremo hidrófobo es una cadena carbonada que es afín a las grasas, el hidrófilo es afín a al agua. Es por esto de que los jabones son tan importantes, porque pueden limpiar, eso es lo que les da, eso es lo que los caracteriza. Pero ¿cómo se obtiene un jabón? ¿Cómo se obtiene un activo? Y tensoactivo también porque reduce la tensión superficial. Eso es otra característica importante. Los jabones de la saponificación es un proceso sencillo, pero también se tiene que ser bastante riguroso al momento de aplicarlo. Veamos, la saponificación de una grasa o un aceite prácticamente es la hidrólisis. Como podemos ver en la imagen, tenemos una grasa o un aceite y esto está en un medio básico. Ahí podemos ver el hidróxido de sodio. Lo que sucede es lo siguiente, de que el agua lleva el hidróxido de sodio a los alrededores del contenedor. Ese compuesto, el hidróxido de sodio, trata de atacar al carbono de los extremos carboxílicos, liberando a la grasa. Ahora tenemos como producto la glicerina y las sales. La glicerina es cuando los hidróxidos se juntan con el glicerol y las sales básicamente son las sales del álcali, que sería el jabón. Esa es la saponificación en general y tiene que ser bastante medible las cantidades de los álcalis que le añaden para que el proceso pueda salir correctamente. Aquí tenemos una micela. Bueno, esto es una representación gráfica de una micela. Tenemos la parte hidrófoba del jabón que va hacia adentro y la parte que va hacia afuera. Eso es una micela. Una micela es un conjunto de moléculas de jabón que están alrededor de una molécula de grasa o alrededor de moléculas de grasa. Eso es una micela nada más. Aquí tenemos otra representación bastante sencilla de entender. Lo amarillo de la grasa, y púrpura, moléculas de agua, y ahí tenemos las moléculas de jabón. Así es como se emulsionan, cómo se emulsifican las grasas, cómo se eliminan las grasas. Y en cuanto al funcionamiento de los jabones son bastante efectivos
pero los detergentes lo son más, porque el jabón tiene bastantes dificultades al emulsificar la grasa en aguas duras. El agua dura no es más que agua que tiene una cantidad concentrada de aniones polivalentes, como por ejemplo el carbono, el magnesio, el hierro. El agua blanda es muy distinta y ahí funciona mucho mejor el jabón. Sin embargo, tenemos que entender que son los detergentes también. Estos son ejemplos de jabones comunes: el estearato de sodio, el linoleato de sodio y el oleato de sodio. Pasemos a los detergentes. Los detergentes son una mezcla, son activos o surfactantes. Eso quiere decir que son prácticamente muy similares a los jabones. Sin embargo, tienen unos compuestos que les ayudan a ser más eficaces a la hora de limpiar. Estos compuestos son los coadyuvantes. En la imagen podemos ver un ácido bencenosulfónico. Ese es un ejemplo de coadyuvante que se une a una cadena carbonada. Aquí tenemos un trifosfato, que es un coadyuvante bastante en cuanto a los detergentes. Sin embargo, representan peligros. Uno de los peligros más importantes es la eutrofización, que es la contaminación del agua, porque hay una gran cantidad de compuestos inorgánicos, como por ejemplo el fósforo, el nitrógeno, entre otros, y una gran cantidad de nutrientes. Esto es uno de los detergentes. Los aditivos son más estéticos que otra cosa. Los aditivos para dar brillo a la ropa o dar brillo a ciertas superficies. Eso es importante. Sin embargo, las acciones químicas lo son más en este caso. Aquí tenemos una clasificación de los tensoactivos. Tenemos los tensoactivos aniónicos, catiónicos y no iónicos o anfotéricos. Estos para representar la cantidad de tensioactivos que podemos encontrar. Ahora, la biodegradación. Esto es un tema muy importante que tenemos que entender desde raíz, y la primaria y la última son, pero que van de la mano. La primaria, es lo que ocurre cuando una molécula ha sido alterada por una acción bacteriana. Y la última es cuando después esa molécula, cuando ya está degradada, sigue degradándose hasta llegar a producir agua, dióxido de carbono, metano, entre otros productos. Esa sería la degradación. Aquí podemos ver una pequeña ecuación de la biodegradación de los tensoactivos aniónicos. Esta es una ecuación bastante general. Tenemos el sustrato más el oxígeno más las bacterias, y el producto sería el dióxido de carbono, el agua y las nuevas bacterias. Aquí tenemos algunos peligros de los desinfectantes a base de alcohol debido al COVID-19. Hemos tenido un gran nivel de contaminación por ese tipo de especies, por ese tipo de compuestos. Estos valores que aparecen al principio, 0.7 miligramos por litro y 0.01 a 10 miligramos por litro, representa la concentración de desinfectantes de aguas grises. Eso es bastante general, es tomado de una tesis doctoral de ingeniería química. No representa un área en específico, sino algo general. También los surfactantes tienen producen daños a la salud. Por ejemplo, hacen que ciertos microorganismos desarrollen más resistencia a los antibióticos. Aquí tenemos un ejemplo bastante común, que es el Enterococcus faecium. Este microorganismo es responsable de las infecciones nosocomiales y ha sido básicamente desarrollado una gran resistencia a los surfactantes. Aquí tenemos a la toxina. También se utilizaron 3 especies: el Odysseas latipes, el Hyale plumulosa y el Daphnia magna. Aquí tenemos la representación de cada uno. Ese es el killifish, ese se le llama. Aquí tenemos el Hyale plumulosa y aquí el Daphnia magna. Por último, tenemos dos resultados que son muy importantes de conocer. La primera representa la toxicidad de ácidos grasos. Tenemos el compuesto y tenemos
dos términos que pueden ser nuevos, el S50 y el logaritmo de CMC. CMC es la concentración crítica de micelas y el S es la concentración media, un momento, el S es la concentración media máxima eficaz, y lo que nos dice básicamente es un error, no es un error, sino un valor en el medio, un valor del 50% de algún efecto de alguna toxina, de algún tóxico, concentración de anticuerpos o de algún fármaco. Eso es lo que nos dice, un valor del 50%. Aquí podemos ver los distintos valores del compuesto, prácticamente de los jabones. Podemos ver que aunque no sean tan elevados, representan algo, representan una de contaminación bastante representativa. Y aquí tenemos otro, la toxicidad de jabones de longitud de cadena inespecífica. Es inespecífica porque sería mucho más general y no abordaríamos tantos detalles. Aquí podemos ver el número de organismos y qué tipo de organismos hay y los valores en miligramos por litro. Muy buen día. Yo les hablaré sobre el efecto de los jabones en el ambiente acuático y cómo repercute este en la fauna. Los detergentes pertenecen a un grupo compuesto, entre ellos los jabones, que son utilizados como producto de limpieza para mantener la higiene y la salud. El empleo de los jabones se conoce desde la época de los sumerios. Los jabones están constituidos por sales alcalinas de los ácidos grasos, mientras que los jabones sódicos son jabones duros y los que contienen potasio son jabones blandos. Como se ha presentado en la investigación de Rocío Torres sobre el efecto de los detergentes en los sistemas marinos, los detergentes sintéticos tienen una gran desventaja como producto de limpieza, el que son difíciles de degradar, por lo que ocasionan problemas contaminantes en los ecosistemas acuáticos, donde son descargados a unas bajas concentraciones. Además, por su composición química, llegan a ser venenosos para diversos organismos que habitan en las aguas. Estos estudios se han efectuado mayormente en ríos y lagos, y quieren conllevar a conocer las desgracias que presentan los detergentes y jabones en el ecosistema. Pero no hay muchas investigaciones que se hagan en lagunas y océanos, debido a la cantidad de agua presente. Existen muchas formas en las que los jabones y detergentes hagan contacto con los medios acuáticos. Los detergentes y jabones, una vez que son utilizados, llegan al ambiente marino mediante diferentes formas, tanto como los sistemas de alcantarillados o por acción meramente humana. Tienen muchas formas de que estas pueden llegar a sistemas marítimos. Pero, ¿cómo los jabones y detergentes se degradan en el sistema acuático? Bien, los jabones forman compuestos superficiales e inactivos e insolubles, y con el calcio y el magnesio presente en el agua cuesta mucho lo que es degradarse de forma fácil. Hay ciertas poblaciones bacterianas que se encargan de degradar estos compuestos disueltos en el ambiente. No es muy bien sabido los que se encuentran o la forma en la que lo hacen, debido a que la mayoría de estos determina el factor de la afinidad que tienen los microorganismos en el sustrato. Más o menos rápidamente, por los microorganismos presentes, los cuerpos receptores, pero no siempre es el caso, hay cadenas de químicos ramificados. Algunos de esos se degradan lentamente y se descomponen en el núcleo por medio del agua, que ésta la va descomponiendo, pero este proceso llega a tardar de 20 a 30 años, por lo que la descomposición de los detergentes en el agua llega a ser de un proceso que dura de semanas a años. ¿Qué efectos genera la contaminación de jabones y detergentes en el ambiente marino? Cuando los detergentes se han dispersado en el medio acuático, ocasionan efectos diversos en la totalidad del ecosistema. Lo más común es la formación de espuma y la eutrofización. Por otra parte, producen efectos laterales y sublaterales en los organismos que se incorporan en este ecosistema, como puede ser también organismos los cuales los dañan internamente y externamente. Los jabones actúan a diferentes niveles en los organismos. En primer término, provocan una alteración del intercambio celular a nivel membranar, seguida por una transformación de los sistemas que procesan las proteínas, terminando en bloqueos en la conducción nerviosa. Estos cambios pueden depender en base a la concentración química de los detergentes.
La toxicidad de los agentes tensoactivos abarca desde una alteración del crecimiento modificando fisiológicamente. Llega a tener una alta tasa de mortalidad, pudiendo presentar efectos de corto y largo plazo. Muchas especies de diferentes grupos son afectadas debido a la contaminación por este medio, como por ejemplo algas y poliquetos, son muy sensibles al detergente, en tanto que moluscos y crustáceos lo son menos. Los moluscos bivalvos son menos, bueno, presentan menos daños a corto plazo debido a las membranas que lo protegen. Otro factor es que las sustancias químicas pueden generar estrés en los animales, además de generar cambios en su desarrollo, de crecimiento y el comportamiento reproductivo que estos tengan, afectando directamente la calidad de los huevos que produzcan. De esta forma dañan increíblemente la especie a la cual perjudican. Investigaciones de Castiglioni y Collins sobre el efecto de los detergentes en la producción de la especie Daphnia magna abarca el hecho de que algunos detergentes presentan diferentes niveles de toxicidad y que de esto depende el daño que causan a la especie. Dicha especie, Daphnia magna, presenta un 80% de toxicidad, menor en comparación a otras especies, pero llega a ser elevada para lo que es. Comparando con otras especies que tienen una tasa muy alta de mortalidad por la contaminación del ecosistema por culpa de jabones y detergentes, son los cirrípedos Balanus balanoides y la especie Crenatus, los cangrejos Eupagurus bernardus y Carnisius maedas, junto a las estrellas de mar Asterias rubens y el erizo Spamechinus miliaris, presentaron una mortalidad de 80-95% por los químicos presentes en el detergente y jabón. Pero los daños causados por el detergente también afectan a otro tipo de especies, como pueden ser bacterias del entorno acuático. Estas sirven de alimento para otras especies y para el desarrollo de algas y la descomposición de materia que se encuentra en el agua. Los químicos no le permiten su desarrollo de crecimiento, por lo que no se forman en su totalidad, restándoles mucho tiempo de vida. La situación actual con aguas contaminadas por jabón y detergente en El Salvador, como principal ejemplo en ríos contaminantes en el país, se menciona el río de Salguate, el cual se encuentra en ese estado debido al maltrato que se le ha dado por parte de la población y organizaciones que no han podido darle una limpieza adecuada. Este río presenta una amenaza preocupante a la zona, tanto por la topografía que presenta en el lugar como por las especies habitadas cerca de él. La vida aquí no puede prosperar sanamente por el tipo de condiciones insalubres en las cuales las especies se ven sometidas. Importante es remarcar que se degrada el contenido biológico presente en las aguas residuales provenientes de la basura humana, basura de comida, detergentes y jabones, por ejemplo. Este río presenta el mayor ejemplo, pero la gran mayoría de los ríos salvadoreños tienen alguna parte o zona contaminada, mayormente por culpa de la acción humana, y sin contar el hecho de que las reservas de agua cada vez son más escasas. El acumulamiento de basura en zonas pobladas puede generar inundaciones, y sin contar que los ríos forman una gran parte importante para el ciclo natural de los ecosistemas, debido a que estas aguas desembocan en el mar y muchas especies pierden su hábitat y al mismo tiempo se contamina zona marítima. Esperemos que en un futuro se permita la limpieza en este río en su gran mayoría o totalidad y que las futuras generaciones comprendan la importancia de no desechar contaminantes en ecosistemas acuíferos. Los efectos de residuos de jabones y detergentes en la fauna acuática. Se sabe que los detergentes son semejantes a los jabones porque tienen en su molécula un extremo iónico soluble en agua y otro extremo no polar que desplaza a los aceites. Los detergentes suelen tener la ventaja sobre los jabones ya que forman sulfatos de calcio y de magnesio que son solubles en agua, por lo que no forman coágulos al usarlos con aguas duras. Además, como el ácido correspondiente de los sulfatos, ácidos de alquiler fuerte, sus sales son neutras en agua. Los detergentes son productos que se usan mayormente para la limpieza y están formados básicamente por un agente tensoactivo que actúa modificando la tensión superficial, disminuyendo así la fuerza de adhesión de las partículas en una superficie. Este proceso es el que comúnmente conocemos como que suele arrancar la mugre. Estos están formados por fosfatos que tienen un efecto abundador del agua
y floculan y emulsionan a las partículas de mugre. Existen otros tipos de componentes que actúan como solubilizantes, blanqueador, bactericida, perfumes, abrillantadores, entre otros. Los detergentes sintéticos contienen sustancias surfactantes que ayudan en la penetración, remojo, emulsificación, dispersión, solubilización y formación de espuma. Todo esto ocurre en las interfaces conocidas como sólido-líquido y líquido-líquido. La mayoría de los detergentes son sintéticos y son contaminantes persistentes debido a que no son descompuestos fácilmente por las acciones bacterianas. A los detergentes que no son biodegradables se les conoce como detergentes duros y a los degradables como detergente blando. El principal agente tensoactivo que se usa en los detergentes suele ser un derivado del alquilbenzensulfonato, como por ejemplo el dodecilbenzensulfonato de sodio, el cual puede hacer que el detergente sea duro o blando dependiendo del tipo de ramificación que éste tenga. Una gran cantidad de detergentes son arilalquilsulfonatos de sodio que es decir, son sales de ácidos sulfónicos aromáticos con una cadena alquílica larga. Si la cadena de estos es ramificada, no puede ser degradada por los microorganismos, por lo que se dice que son persistentes y suelen causar grandes problemas de contaminación del agua, de lagos, ríos y depósitos subterráneos. Al contrario de estos, los arilalquilsulfonatos que tienen cadenas lineales son biodegradables. El uso constante de los compuestos tensoactivos en el agua, al ser arrojados a los lagos y ríos, provoca la disminución de la solubilidad del oxígeno disuelto en el agua, con lo cual se dificulta la vida acuática y además como les quita las grasas de las plumas a las aves acuáticas, provocándoles que se escape el aire aislante que se encuentra entre las plumas de estas y que suelan mojarse, lo cual puede ocasionarles la muerte por hipotermia o porque se ahogan. De esta manera suele suceder cuando hay derrames de petróleo en el mar. Los detergentes son productos químicos sintéticos que son utilizados en grandes cantidades para la limpieza doméstica e industrial y que actúan como contaminantes del agua, al ser estos arrojados en las aguas residuales. Y como ya sabemos, la mayoría de estas aguas residuales suelen llegar al mar. El poder contaminante que tienen los detergentes se manifiesta mayormente en los vegetales acuáticos, inhibiendo el proceso de la fotosíntesis, originando así la muerte de la flora y la fauna acuática. A los peces les suele producir lesiones en las branquias, dificultándoles la respiración y provocándoles la muerte. Como ya se ha mencionado, los detergentes y jabones son agentes químicos con alto poder contaminante y, conociéndose eso, no han recibido en muchas ocasiones la atención que se merece. Esto es lo que se puede deducir de un meticuloso análisis bibliográfico que se ha realizado. Los detergentes de uso industrial, además de estar constituidos, como ya se ha explicado, por tensoactivos de origen natural o sintéticos, aunque la mayoría son sintéticos, poseen en sus composiciones otros aditivos tales como agentes reforzados, inhibidores de corrosión, agentes auxiliares, blanqueadores y perfumes. De todos los que acabo de mencionar, los ingredientes más peligrosos son los surfactantes y los agentes reforzados con polifosfato. Los primeros porque son altamente tóxicos para organismos acuáticos y los segundos porque los productos resultantes de estos de sus hidrólisis contienen fósforo que se haya implicado en el proceso de eutrofización de lagos y embalses.
Los demás componentes que suelen llevar los detergentes son mucho menos significativos debido a que tienen bajas concentraciones y aparente inocuidad para el medio ambiente. Destacan de los surfactantes aniónicos lineales con base en los alquilbenzosulfonatos o surfactantes aniónicos lineales. Son la materia prima más empleada en la fabricación de los diferentes tipos de detergentes que se usan actualmente en diferentes actividades cotidianas. Según estudios ecotoxicológicos que se han realizado para medir el efecto de los detergentes y jabones, se muestra que son precisamente este tipo de surfactantes los potencialmente más peligrosos para la fauna acuática. Aunque se considera a los surfactantes como biodegradables en un 95% en condiciones aeróbicas, hay que decir que aún así estos agentes suelen ser muy agresivos para ecosistemas acuáticos debido a que no son degradados bajo condiciones anaeróbicas, presentando tendencia a la acumulación en los sedimentos. Otros tipos de detergentes para los que se conocen efectos nocivos son los difeniléteres polibromados, empleados como retardantes de llama, los detergentes de tipo alquilfenol etoxilado y sus derivados, así como las parafinas cloradas. Entre otros efectos nocivos, se sabe que los detergentes suelen ocasionar efectos dañinos de otros contaminantes al remover la capa de mucosidad que cubre al pez, promoviendo así el desarrollo de hongos, de diferentes enfermedades y protozoarios patógenos. Se pueden mencionar 3 puntos importantes sobre los jabones y detergentes que afectan al medio. Entre estos están la eutrofización. Muchos detergentes convencionales suelen utilizar fosfatos, fosfonatos o percarboxilados como potenciadores. Estas sustancias actúan como fertilizantes de las algas, haciendo que se reproduzcan de forma masiva. Al reproducirse de forma masiva, estas agotarán el oxígeno del agua que deja de estar disponible para la fauna acuática, los cuales son microbios y peces, además de generar malos olores y causar desequilibrios muy graves en lagos y ríos. Como segundo punto está la biodegradabilidad. Solo los jabones con el tensioactivo, que pierda el 90% de su propiedad de disminuir la tensión superficial del agua a los 28 días de ser perdido, puede etiquetarse como biodegradable, del contrario se etiquetará como contaminante. Y por último, los blanqueadores. Aunque ya casi no se utilizan blanqueadores en este tipo de productos, estos podían contener cloro u oxígeno. Uno de los principales problemas que presenta el uso del cloro es que genera sustancias organocloradas como dioxinas y furanos que causan muchos problemas de salud como disfunciones hormonales, malformaciones en los fetos, cáncer, entre otro tipo de enfermedades muy dañinas, y debido a que no se pueden metabolizar, se acumulan en los tejidos de los seres vivos, provocando otra infinidad de enfermedades. La importancia y el aprendizaje adquirido sobre este tema. Los jabones y detergentes, además de ser utilizados diariamente en nuestro día a día, son contaminantes activos que si llegan a fuentes de agua como ríos, lagos, lagunas o incluso mares, pueden producir grandes cambios en los ecosistemas acuáticos, como el crecimiento excesivo de las algas, la muerte de diferentes especies de peces o una disminución en la diversidad de flora acuática. Debido a estas consecuencias mencionadas, es que es de suma importancia conocer sobre la composición de los jabones y detergentes sintéticos, y aunque se sabe la existencia de jabones y detergentes degradables que son más amigables con el ambiente, los más utilizados son los antes mencionados, los sintéticos. Esto se debe a que en el mercado actualmente de jabones y detergentes, los más consumidos son los sintéticos por su variedad en diferentes presentaciones.
Otra importancia de conocer sobre la composición química de los jabones y detergentes se puede decir que es para conocer las afecciones que estos pueden provocar al llegar a cuerpos de agua y así presentar soluciones sustentables para restaurar o aumentar el número adecuado de la fauna acuática, ya que estos pueden provocar la extinción de diferentes especies en los cuerpos de agua. Así como otra de las importancias es aprender sobre estos para concientizar sobre el uso de los jabones y detergentes y debe, gracias a esto, presentar soluciones viables como el uso de detergentes y jabones degradables en medios acuáticos sin que estos contaminen el medio. En conclusión, se puede decir que los jabones y detergentes son productos que habitualmente usamos para la limpieza y están formados básicamente por agentes tensioactivos que actúan modificando la tensión superficial, disminuyendo así la fuerza de adhesión de las partículas a una superficie, comúnmente conocido como que arranca la mugre. En su mayoría, los jabones y detergentes que utilizamos diariamente son de origen sintético. También se puede decir que la introducción de estos en medios acuáticos genera grandes daños en especies acuáticas, inhibiendo así el proceso de la fotosíntesis, originando la muerte de la flora y la fauna acuática. A la mayoría de especies de peces le produce lesiones en branquias, dificultándoles así la respiración y provocándoles la muerte, mientras que los jabones y detergentes son agentes químicos con alto poder contaminante, ocasionando así grandes cambios en las fuentes de agua, cambios como la disminución o incluso la muerte de la fauna y flora acuática, aunque suele ser obvio su poder contaminante y el daño que estos suelen generar. Existen muy pocos estudios sobre el tema, además de que en la mayoría de ocasiones estos no reciben la atención que merecen y dejándolos hacia el olvido.